Atentos los mayores, atenta la gracia, que están aquí los cuentos de Enrique Carballeira, están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Cuentos de trazo suelto. ¿Qué tal? Muy buenos, bien llegados a los cuentos de trazo suelto, collacios de los cuentos y las historias. Pues aquí estamos un día más con un nuevo espacio y por supuesto con una nueva historia. Ya estamos na Seronda, ya estamos en esa estación tan guapa con esos colores preciosos que yo creo a todos nos presten. Y bueno, ¿quién llega a Seronda o quién tiene por lo menos un protagonismo especial na Seronda? Pues la Blanera. La Blanera que ya sabéis, ya la encargada pues ya dentro de poco tiempo de repartir esos regalos y esos ablanes en las fiestas navidiegues. Y bueno, pues precisamente de la Blanera queríamos falar en este nuevo espacio. Ya sabéis que precisamente estamos emitiendo desde el estudio número 4 de Picu Borrina, en Casa La Blanera. Vamos con la historia. Aquel año los problemas crecían sin parar. En mitad de la campaña para recogerles ablanes, las Turcón Sueve y todos los trasgos ayudantes de la Blanera punxéronse malos de catarru y nun podían ayudala. Home, la prove muller sabía maxa y también encantamientos, pero en aquella situación nun tenía claro si sería bastante. Había riesgo de que se perdiese la collecha y les ablanes nun llegaran a tiempo pa'l Festival de la Blana y pa regalar nes próximes fiestes navidiegues. Pero por suerte, los recursos d'aquella muller paecían nun tener fin. Asina que metióse en el sótano de casa y entamó a fabricar un robot xigante todo fecho de madera, con troncos que atopara en mitad de la viesca. Llamólu el mesador, y era, por cierto, un robot muy traballador. Gracias a él pudo recoger a tiempo todos los ablanes de la redolada, y aquel año hubo ablanes, hubo festival y, por supuesto, también hubo regalos. Y colorín colorado, este cuento está finao. Esperamos vos en el próximo programa.